oficial que legitimaba este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, yo sí creo que entonces esta cultura política que promueve el fujimorismo tiene de alguna manera legitimación de una mayor presencia popular, pero en una clave totalmente con estas características, ¿no? Y bueno, y respecto a la otra pregunta sobre el tema del empoderar sectores más excluidos, ¿no? Ciertamente es un tema muy complicado. Yo ahí la verdad no tengo una respuesta, ¿no? Solamente recuerdo este ejemplo que mencioné hace un momento de algunos municipios en provincias y en municipios en poblaciones con una población indígena importante, que estimulan prácticas participativas, dan ordenanzas que promueven el rescate de valores, digamos, y que buscan en el fondo empoderar a esta población. Ciertamente cuando estamos hablando en el extremo, digámoslo así, del eslabón social y donde la situación de opresión es mucho mayor, ciertamente puede ser que ahí efectivamente el motor puede ser la escuela, ¿no? Y ahí yo así aceptaría que de repente en ese eslabón, por así decirlo, el terreno de los valores y de la cultura es fundamental para iniciar el proceso de cambios, ¿no? Mucha gente señala como, qué sé yo, efectivamente en escuelas rurales, multigrado, no es raro encontrar profesores a donde uno les pregunta, oiga, ¿cómo podemos hacer para mejorar el nivel de aprendizaje de los niños? Y efectivamente, una respuesta que uno suele encontrar es, pero estos son indios, ¿no? Estos nunca van a aprender, estos chicos. ¿Por qué? Porque son indios, pues, o sea, no, estos chicos jamás van a aprender. Eso es cierto, ¿no? Ese tipo de testimonios uno los recoge en escuelas rurales, y ciertamente, si es que el propio maestro, como decía Jorge, promueve ese tipo de valores, ciertamente pues las posibilidades de que en ese terreno los cambios ocurran pues serán muy pequeñas, ¿no? Entonces ciertamente todo esto debería marcarse en una estrategia de desarrollo rural, empezando por la población más vulnerable, ¿no? En fin, ¿no? Son temas muy complejos de los que yo no sé mucho, pero pues, gente que les trabaja temas de educación en sectores rurales sí tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Sí, sobre el rol del Fujimorato, si bien ha sido, digamos, un movimiento con características muy propias y muy específicas, a la vez es un típico movimiento autoritario que, como todos los movimientos autoritarios, utiliza a los sectores populares y los manipula. Y no solamente en el caso y aquí ya entramos quizá en la especificidad del caso peruano, no solamente los manipula y utiliza, sino que, diría yo, los pervierte y corrompe, en el sentido que, por ejemplo, la prensa chicha, ¿no es cierto?, que utiliza todos estos titulares que Montesinos mismo se encargaba de digitar, donde se decían cosas tan imbéciles como Castañeda pedófilo, ¿no? Andrade chimbombo, qué sé yo, ¿no es cierto?, Toledo no sé qué, en donde no tenía ningún interés si esto tenía base o sustento, sino simplemente se trataba de enrolar a la población en un sistema corrupto, en un sistema perverso y en un sistema finalmente estupidizante también, ¿no? De los cuales hay muchos materiales fílmicos y documentales que son muy elocuentes respecto de cómo, por un lado, como decía Martín, en efecto, aparentemente se revaloriza lo popular, pero por otro lado, en el proyecto autoritario se le corrompe, se le pervierte y se le utiliza, porque de lo que se trata es de que formen parte del pacto cínico, del pacto perverso, de que, oye, mira, sí, es verdad, todo esto tiene un gran nivel de cochinada, pero hay orden, hay progreso, ¿no? Incluso se parece bastante a los movimientos fascistas en ese sentido, aunque esto no es mi campo, me estoy mandando. Sobre lo del arcaísmo intolerable, yo estoy por un lado de acuerdo con que es un arcaísmo intolerable el racismo, y en el sentido de que proviene de otras épocas y que es intolerable. Pero en lo que creo que está el matiz y la diferencia de interpretación con Martín es en que yo creo que sigue siendo profundamente operativo.
no es un rezago, no es algo que ha quedado por ahí arrastrándose, ¿no es cierto?, y de lo cual ya nos vamos a deshacer. Me parece que sigue tremendamente vigente, tremendamente presente. ¿Por qué? Porque tiene una cualidad muy especial y es que es sumamente plástico. Se adapta a cada época, a cada periodo histórico y se configura de manera diferente, pero se las ingenia, por así decirlo, para mantenerse muy vivo y muy actual y, repito, siendo su mejor truco el de parecer que ya no hay. La prueba de esto, por ejemplo, es que la mayor parte de la gente dice que no es racista. Mi abuela sí era, ¿no es cierto? Mi abuela sí separaba cubiertos o no sé qué, o cuándo, ¿no? Pero mi papá nomás un poco, pero yo ya no, pues, ¿no? En mi casa no se ve esto. Y esto se puede encontrar efectivamente en diferentes estratos, y yo lo que constato es que si bien es un arcaísmo en el sentido de que proviene de la historia del Perú, desgraciadamente, temo yo, está muy activo, está muy vigente y se las ha, como digo, arreglado para infiltrarse en gran cantidad, no solamente de interacciones. En psicoanálisis hay un concepto que es enactments, que es difícil de traducir al castellano, por eso lo dejé en inglés, que son estas pequeñas formas, ¿no es cierto? Gregorio Martínez, por ejemplo, el escritor peruano de Chincha, dice que el uso de los diminutivos traduce mucho de esto, ¿no? Zambito, Ponjita, Chinito, qué sé yo, Cholita, ¿no? En donde a él le llama eso simpatía racista, que es un oxímoron bien bacán, ¿no? ¿Cómo se puede tener simpatía racista, ¿no es cierto? Y dice, quien debe decidir es el que recibe, no el que emite. Y creo que tiene toda la razón. Ese es un enactment, por ejemplo, ¿no es cierto? Oye, Cholito, ¿no? O lo que fue. Chinito. A mí me encanta citar incluso como en los sectores más progresistas, cuando había manifestaciones, yo estuve ahí en el Paseo de los Héroes para votar a Fujimori, el eslogan más coreado decía: chino maricón, ándate al Japón, ¿no? Entonces era una condensación extraordinaria de xenofobia, ¿no es cierto?, homofobia y racismo, pero con buenas intenciones, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque lo más difícil de erradicar en el psicoanálisis, nos enfrentamos con esto a diario, es aquello que ha sido interiorizado en la temprana infancia. Por ejemplo, la homofobia, la xenofobia, el racismo, que ciertamente no son privativos de la sociedad peruana, están en todas las sociedades del mundo. Ahí el debate es, ¿no es cierto?, ¿qué antídotos institucionales tenemos? ¿Qué capacidad tiene la ley de ser eficiente, de realmente constituir una barrera, ¿no?, de el Poder Judicial actuar de una manera apropiada y correcta y justa? Y en eso creo que estamos todavía, por decirlo menos, muy verdes. Y la otra pregunta de las zonas me voy a abstener totalmente de responderla, porque si Martín dice que no es su campo, imagínense yo, un pobre psicoanalista, ¿qué tendría que decir? Bueno,